Hola a todos y todas, les traigo la segunda temporada de la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 11. Amigo. Durante la noche de luna llena, Jackson había preparado su cámara para poder capturar y preservar para siempre el momento en que se convirtió por primera vez. Se había ido a dormir con grandes esperanzas de verse fuerte e impresionante. Él mismo, con las garras afiladas de un hombre lobo, colmillos y brillantes ojos dorados que derribaron a los de Scott McCallow Stiles Stilinski. Ese fue su conjunto final de pensamientos antes de dejar que el sueño se apoderara de él. Cuando la luna estaba en su apogeo, su cuerpo se elevó con ella, pero no se había transformado en un hombre lobo. El cuerpo de Jackson comenzó a retorcerse y temblar incontrolablemente. Su rostro comenzó a estar cubierto de escamas de reptil y sus ojos estaban amarillos y entrecerrados. La cámara había captado la cosa grotesca en la que se estaba convirtiendo Jackson antes de que saliera corriendo hacia la noche. Ese metraje había sido editado y repetido por alguien para ocultar lo que había sucedido, hasta que Danny terminó de usar el programa para recuperarlo. Le envió a Jackson un mensaje de texto sobre cómo recuperarlo antes de poner la tableta en la cajuela de su auto. Scott y Stiles se habían ido para tratar de localizar a Jackson, dejando a Allison para que llevara a Lydia y la dejara en su casa. Llegaron y Allison respiró hondo, pero Lydia no salía del auto. Solo miró a Allison con los ojos muy abiertos, asustada por las cosas que sucedieron esta noche. Allison se tranquilizó antes de mirar a su amiga. Necesito que prometas que no dirás nada sobre lo que acaba de pasar. Lydia le devolvió la mirada a Allison con una mirada dura. Te prometo que no diré nada sobre lo que pasó si me dices qué diablos acaba de pasar. Es un poco complicado. Bueno, ¿qué tal si empiezas con ¿por qué estaba Derek allí? ¿O a dónde fue Jackson? ¿O qué le pasa a Erika? Allison simplemente miró hacia otro lado. Necesitas un minuto para pensar en una mentira plausible. Parte de la razón por la que pregunto es porque se supone que Scott y yo no debemos vernos, ¿de acuerdo? Entonces, es mejor si te guardas lo que sabes. Bien, guardaré lo que sé sobre ti y tu novio, que no es nada, para mí. Luego comenzó a salir del auto. Oye, dijo Allison deteniéndola poniendo su mano en su hombro. Él no es solo mi novio. Lo entiendes, ¿verdad? Déjame ir, le dijo Lydia. Solo espera un segundo. Solo trata de recordar. ¿Recuerda qué? Lydia dijo interrumpiendo. Recuerda cómo se siente, todos esos momentos en la escuela cuando lo ves parado en el pasillo Y. No puedes respirar hasta que estás con él. O esos momentos en clase en los que no puedes dejar de mirar el reloj porque sabes que él está parado ahí fuera esperándote. ¿No recuerdas cómo fue eso? Lydia se limitó a mirarla en silencio. No, murmuró después de un momento. ¿Qué no? ¿Has tenido novios? Lydia se limitó a negar con la cabeza. Así no, jadeó antes de irse y salir del auto. Los ojos de Allison la siguieron mientras se dirigía a la puerta principal. Derek se había ido tras el Canima a pie después de que le dijo a Boyd que llevara a Isaac y Erika de vuelta a su guarida en la estación de tren. Lo vio mientras corría por la parte industrial de la ciudad. Derek era rápido, pero esta cosa también lo era y apenas podía mantenerla en su línea de visión. Derek siguió el rastro hasta que pareció haberlo perdido debajo de la carretera. No podía ver el Canima por ningún lado hasta que escuchó que algo aterrizaba un poco detrás de él. Se giró para ver el Canima allí, y le siseó. Derek le devolvió el grudido. Luego cargó para atacar. No muy lejos, Scott y Stiles estaban persiguiéndolos en el jeep de Stiles. Sin embargo, Stiles tuvo que detenerse cuando había pinchos en los neumáticos más adelante. Maldita sea, pensó Stiles. ¿Qué hacemos ahora? Dijo volteándose hacia Scott pero encontrando el lugar vacío. Miró hacia adelante para ver que Scott estaba escalando la cerca y corriendo el resto del camino a pie. Está bien, haz eso, murmuró antes de dar marcha atrás y dar la vuelta. Derek retrocedió para evitar que la Canima lo golpeara con sus garras. Gracias a su pequeña pelea con Stiles en la piscina, Derek tuvo una idea de cómo se movía y luchaba la cosa. Tenía que ser rápido y cuidadoso para evitar sus garras, ya que la Canima siempre parecía estar lista para intentar desplegar su veneno paralizante en cualquier oportunidad que tuviera de inmovilizar a su oponente.
Usando una táctica que vio usar a Styles, retrocedió en una columna y esperó a que Kanima atacara antes de apartarse del camino e hizo que sus garras rompieran la columna para atraparla. Derek fue a tomar su cabeza y la golpeó tan fuerte como pudo contra la columna. Apenas se inmutó cuando tomó su cola y se enganchó en la pierna de Derek y tiró de ella haciéndolo caer sobre su espalda. El Kanima luego liberó sus garras y comenzó a darse la vuelta y estaba silbando mientras intentaba desnudarlo. Esta cosa parecía soportar el dolor mucho mejor de lo que Derek pensó originalmente. Derek rápidamente recogió un trozo perdido de la puerta de un automóvil dañado y lo usó como escudo mientras la Kanima intentaba repetidamente arañar a Derek y paralizarlo. Luego, Derek se vio obligado a formar otra columna cuando el Kanima fue y rugió en su rostro. Derek rugió y puso toda su fuerza alfa para empujar la cosa hacia abajo. El Kanima corrió hacia la columna y comenzó a trepar hasta la parte superior del camino subterráneo. También recordó que era un buen trepador que solía intentar ganar en maniobrabilidad y velocidad durante su pelea con Styles en la piscina. Lo usó aquí para tratar de confundir a Derek mientras se movía por encima de él. Sin duda, pronto saltaría hacia Derek para tratar de arañarlo como lo hizo contra Styles. El Kanima logró cortar algunos de los cables eléctricos que corrían por allí provocando un gran destello de luz y chispas que cegaron al alfa por un momento. Un momento que la Kanima solía dejar caer y agarrar a Derek y tirarlo a un lado. Parecía ser un poco más inteligente de lo que pensaba también. Sin embargo, al momento siguiente, un par de faros brillantes iluminaron el área y Kanima miró al recién llegado. Sri Sargent salió del auto e inmediatamente vació un cargador largo de balas en su torso. El Kanima vaciló con cada bala que recibió antes de que finalmente cayera al suelo. El lagarto yacía inmóvil, aparentemente muerto. El cazador luego miró a su alrededor y vio que Derek había desaparecido. Sris trató de ver hacia dónde podría haber despegado, pero sintió un hormigueo en la parte posterior de la columna. Se dio la vuelta para ver a la Kanima parada allí, completamente bien. Intentó disparar de nuevo pero estaba vacío. Sris trató de recargar rápidamente, pero el Kanima fue y lo golpeó y él fue y chocó con uno de los pilares cuando dejó caer su ar. Gerard y la Kanima estaban ahora cara a cara. Ninguno de los dos parecía estar esperando para dar un golpe o intimidar al otro. Solo se miraban el uno al otro, como si contemplaran al otro en algún tipo de nivel profundo. La mirada se detuvo cuando algo salió y chocó con la criatura. Era Scott y miró fijamente la cosa hasta que despegó. Scott luego se giró para mirar a Gerard antes de que se fuera y corriera tras el propio Kanima. Styles escuchó el rugido y rápidamente aceleró su auto para seguirlo. Sus oídos comenzaron a acercarse al sonido de sus garras golpeando el pavimento mientras corría y lo siguió. Sin embargo, ese sonido pronto fue cubierto por el sonido de muchas voces y el golpeteo distante de la música. Condujo un poco más cerca y vio que el ruido provenía de un club llamado Jungle. Estacionó su jeep un poco a un lado y luego salió para tratar de seguirlo a pie. Se dirigió a la parte trasera del club cuando su nariz captó un olor familiar. Lo siguió para ver a Scott mirando a la vuelta de la esquina en la entrada del club y le tocó el hombro. Scott volteó y saltó desde allí y Styles rápidamente levantó las manos. Lo siento. Lo siento, le dijo. Era obvio que Scott estaba tenso por tratar de perseguir a la Kanima. Scott solo dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Viste a dónde fue? Preguntó. Scott negó con la cabeza. No. Lo perdí. Styles olfateó el aire. ¿Captaste un olor? De vuelta en la piscina, todo lo que podía oler era el cloro del agua. No, Scott jadeó. No creo que tenga uno. Styles exhaló profundamente. Eso haría que encontrarlo fuera aún más difícil. Escuché que se dirigía hacia aquí, pero me perdí con todo el ruido que hay por aquí. ¿Alguna idea de a dónde va? Scott lo miró a los ojos. Para matar a alguien. Oh, eso explica las garras, los colmillos y todo eso. Tiene mucho sentido. Gracias por aclararme, amigo. Eso hizo que Scott lo mirara con irritación. Scott, vamos. Este no es exactamente un momento de ocio en este momento. El sarcasmo es mi mecanismo de defensa preferido. Solo ayúdame a encontrarlo, resopló. No eso. Jackson. Sí lo sé. ¿Pero él sabe eso? ¿Crees que Derek o el resto de su manada sabían que estaba en tu casa? Lo último que necesitaban era que Derek y su manada los hicieran pasar por eso otra vez. Scott negó con la cabeza. No, no lo creo. Además, ya pasó la prueba de Derek de todos modos. Sí, pero esa es la cuestión.
¿Cómo pasó la prueba? Stiles pensó que era extraño que el propio veneno de Jackson lo paralizara y, sin embargo, no le hizo nada a Lydia, que es lo que la convirtió en sospechosa de Kanima sobre él en primer lugar. No lo sé, susurró Scott. Bueno, tal vez es una cosa o la otra. Scott lo miró con los ojos entrecerrados. Derek dijo que una serpiente no puede ser envenenada por su propio veneno, ¿verdad? ¿Cuándo Kanima no es Kanima? Scott miró hacia otro lado. Cuando es Jackson, respondió a la ligera. Scott luego miró hacia atrás para ver a todas las personas que entraban al club mientras Stiles dejaba que sus ojos vagaran antes de que sus oídos captaran una luz que rascaba sobre su cabeza. Miró hacia arriba y luego tocó el hombro de Scott. Amigo, y creo que lo encontré. Scott miró hacia arriba y vio que la cola del Kanima desaparecía en una ventana alta abierta. Está dentro. Pero, ¿qué diablos va a hacer? ¿Por qué viene aquí de todos modos? Scott negó con la cabeza antes de congelarse. Sea quien persigue. Stiles lo miró. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Oliste algo? Armani, dijo Scott en voz baja. Stiles luego siguió la línea de visión de Scott para ver a Danny entrar por la entrada principal del club. Los dos caminaron alrededor, tratando de encontrar otra forma de entrar cuando llegaron a la puerta trasera. Stiles fue y metió la oreja por la puerta. Nadie lo está viendo, dijo. ¿Quieres hacer los honores? Dijo mientras se alejaba de la puerta y señalaba el pomo de la puerta. Scott luego fue y lo arrancó y se lo entregó a Stiles antes de que entrara. Bien, dijo Stiles antes de dejar caer la manija de la puerta al suelo, entró detrás de él y cerró la puerta. Todo el club estaba lleno de ruido y luces intermitentes. Scott miró a su alrededor a toda la gente que bailaba, con ropa o semidesnuda, y algo en ellos le llamó la atención. Tío, todos aquí son tíos. Llamó a Stiles. Creo que estamos en un club gay. Luego miró para ver que Stiles estaba siendo acariciado por 3 travestis. Stiles solo lo miró con los ojos entrecerrados. Vaya, nada se le escapa a esos sentidos de hombre lobo adolescente, ¿eh, Scott? Su tono estaba mezclado con más sarcasmo. Danny estaba en el bar comprándose un trago cuando se dio la vuelta para ver a su novio en la pista de baile. Estaba bailando con otra persona y se aseguró de mirarlo directamente a los ojos. Eso solo hizo que Danny les diera la espalda y mirara hacia otro lado. Estás mejor sin él, le dijo el cantinero. Todavía no se siente bien, dijo haciendo girar el vaso en su mano. ¿Sabes qué se sentirá bien? Ese tipo, dijo el cantinero mientras señalaba a un chico guapo que bailaba solo no muy lejos. Danny sonrió al verlo y decidió acercarse a él. Scott y Stiles pronto se unieron al cantinero. 2 cervezas, gritó Stiles mientras se acomodaban. Identificaciones, les dijo el cantinero. Scott y Stiles sacaron sus billeteras y sacaron sus licencias de conducir. El cantinero los miró y levantó una ceja. ¿Qué tal 2 Coca-Colas? ¿Ron y Coca-Cola? Claro. Stiles dijo encogiéndose de hombros y dejando que su cabeza se moviera con la música. No dejes que la apariencia te engañe. Podríamos aguantar nuestro licor, ¿verdad? Le dijo a Scott cuando el recuerdo de Jack en el bosque volvió a ellos. Pero el cantinero se quedó mirándolo. Solo Coca-Cola bien, dijo dándose por vencido. Pronto, un camarero diferente, sin camisa, puso una bebida frente a Scott. Ese está pagado. Luego miró hacia otro lado para señalar a un tipo más abajo en la barra que levantó una botella hacia Scott con una sonrisa coqueta. Eso hizo que Scott le diera a Stiles una especie de sonrisa de suficiencia mientras ponía los ojos en blanco. Oh, cállate, dijo Stiles yendo por su Coca-Cola. No dije nada, dijo Scott con una sonrisa. Bueno, tu cara lo hizo. Stiles luego se giró y tomó un sorbo de sus tazas mientras sus ojos escaneaban la pista de baile. Luego se concentraron en a quién estaban buscando. Scott, encontré a Danny. Sin embargo, Scott estaba mirando hacia arriba. Y encontré a Jackson. En el techo estaba la Kanima, trepando sigilosamente a través de los accesorios y las luces, justo encima de donde bailaba Danny. El camino lo miraba con lascivia como si fuera un león a punto de abalanzarse sobre una gacela. Atrapa de Danny, exhaló Scott. Correcto. ¿Qué hay de ti? Stiles exhaló. Scott solo sacó sus garras, lo que hizo que los ojos de Stiles se endurecieran. Funciona para mí. Los dos se dirigieron a la pista de baile.
Scott caminaba hacia él, pero manteniendo la mirada en el techo tratando de no perder de vista a Jackson. No pareció darse cuenta de que se había hecho y Scott solo esperaba que Stiles pudiera sacar a Danny de allí sin que cayera a la vista de todas estas personas. Stiles estaba tratando de empujar a través del mar de personas para llegar a Danny antes de que Jackson pudiera hacer un movimiento hacia él. Recordó cómo fue eso de su pelea anterior con Kanima y tuvo que sacar al tipo de allí rápido. Pero, la gente bailaba salvajemente entre sí y comenzó a cortar la vista de Stiles para que no se quedara con Danny. En cuanto a Jackson, una de sus garras fue y golpeó las máquinas de humo en el techo y también comenzó a cubrirlas de la línea de visión de Scott. Luego, más humo comenzó a filtrarse hacia el espacio del club. Scott miró a su alrededor pero no pudo encontrar a dónde había ido el camino. Stiles estaba siendo arrojado y dado la vuelta y tampoco podía encontrar a Danny por ningún lado. Con el humo comenzando a filtrarse en la pista de baile, todo lo que Scott y Stiles pudieron distinguir fueron los contornos oscuros de las personas y los rayos de luz que se filtraban desde arriba. No podían ver que Kanima ahora estaba acechando a su presa sin ningún peligro para sí mismo y estaba comenzando a moverse entre la gente en el suelo. Pero sus oídos pudieron captar el repugnante ruido sordo de un cuerpo golpeando el suelo junto con ese rugido sibilante al que, desafortunadamente, se habían acostumbrado. Uno por uno, siguieron más golpes cuando el Kanima comenzó a arañar y paralizar a los clubbers mientras se dirigía hacia Danny. Hasta que finalmente Danny también fue atacado y quedó paralizado. Jackson. Scott rugió. Las fosas nasales de Stiles se ensancharon cuando cierto olor familiar se hizo conocido. Scott. Stiles gritó. Tenemos compañía. Scott vio lo que quería decir cuando aparecieron dos puntos rojos a través del humo. Los ojos de un alfa. Derek. No, no lo hagas. Gritó para tratar de detenerlo. Pero Derek rugió y se movió cuando entró para atacar al Kanima. Le arañó el hombro, lo que lo hizo caer un poco. El chillido hizo que los clubbers comenzaran a entrar en pánico y gritar de miedo. Derek entró para tratar de lanzar otro ataque, pero una mano con garras agarró la muñeca de Derek. Aquí no, idiota. Stiles le escupió antes de tomar su otra mano y lanzar un puñetazo a la mandíbula de Derek. El rostro de Derek volvió a la normalidad cuando vio que los ojos de Stiles emitían un tenue brillo amarillo antes de desvanecerse en el humo. Derek trató de ir tras él, pero en cambio agarró a uno de los asistentes a la fiesta. El tipo le dirigió una mirada que lo hizo soltar rápidamente al tipo. El humo comenzaba a disiparse y la pista de baile comenzó a despejarse dando a todos una vista clara de los cuerpos en la pista. Derek miró a su alrededor pero no vio señales de Stiles, Scott o Kanima en ninguna parte. Scott salió por la puerta trasera donde él y Stiles se habían colado y se dirigió al estacionamiento. Su nariz se ensanchó cuando el olor a sangre fresca lo golpeó y vio que había una salpicadura en el suelo que se fue como un rastro. Lo siguió rápida pero cuidadosamente hasta que se encontró con un Jackson desnudo pero humano que se desmayó en el suelo. Stiles también se escapó del club con los gritos y las voces de las personas que lo seguían cuando también percibió el olor a sangre. Corrió hacia él y también captó el olor de Scott. Despegó el doble de tiempo y se encontró con Scott arrodillado sobre Jackson en el estacionamiento. Scott lo miró y Stiles lo miró, con las mismas miradas de pánico en los rostros de los demás. ¿Qué hacemos con él ahora?, preguntó Scott. Esa era la pregunta de hecho. Lydia estaba saliendo a su porche trasero con su perro en brazos. Ella le dio un suave beso en un lado de la cabeza antes de dejarlo ir y correr hacia los arbustos. Luego respiró hondo y solo miró hacia afuera. Después de un rato miró hacia la puerta abierta en busca de alguna señal de su perro. Vamos, Prada. Ella gritó. Eres todo menos 6 libras, agregó a la ligera. No puede salir tanto de ti. Luego comenzó a cruzarse de brazos. Prada, vamos. Pero su perro todavía no regresaba. Prada. Ella llamó suavemente. Luego, Lydia comenzó a caminar hacia la puerta para ver por qué su perro tardaba tanto. Comenzó a llamar a su perro por su nombre, repetidamente y con voz temblorosa antes de que su perro emergiera en los brazos de alguien. ¿Perder algo?, él dijo. Era el chico de la escuela que había estado notando mirándola. Le entregó Prada a Lydia, quien fue y lo arrojó adentro. El chico estaba apoyado en una de las vigas de soporte afuera y Lydia se acercó para estar cara a cara con él. Entonces, ¿debería llamar a la policía o hay una explicación no violatoria de por qué estás en mi patio en medio de la noche?, dijo bromeando.
Lo escuché ladrar, comenzó a explicar. Y vivo en la casa, allá atrás. ¿Está bien, no debo empezar a correr? Preguntó en el mismo tono burlón. Eso solo hizo que Lidia sonriera un poco. Bueno, y gracias por traerlo de vuelta. Luego comenzó a moverse hacia adentro, pero el tipo la detuvo. ¿Algo bien? Le preguntó a ella. Lidia volvió a mirarlo. ¿Está bien? ¿Qué significa? Es decir, ¿estás bien? ¿Te refieres al otro día en clase? Preguntó recordando que él era uno de los pocos que no se reía abiertamente de ella. El tipo se encogió de hombros, lo que pareció enfadarla. No estoy loca, escupió a la defensiva. Puede que sea la chica que camina dormida desnuda y escribe al revés en la pizarra, pero al menos no soy una de esas chicas que se cortan las muñecas con Vicodin en la escuela. Eso hizo que el chico sonriera. Oh, ¿así son las otras chicas? Luego se acercó un poco más a ella, pero Lidia retrocedió un poco hasta que su espalda golpeó la viga detrás de ella. Se congeló. ¿Por qué hiciste eso? ¿Hacer qué? Preguntó ella con los ojos muy abiertos. Tú, retrocediste. Su cabeza se fue hacia un lado. Usted dio un paso adelante, señaló. Tal vez, quería besarte. Se encogió de hombros. Lidia negó con la cabeza. Tal vez no quiero que lo hagas. ¿Eso significa que, tal vez podría? Lidia le sonrió. Si quieres que te golpee en la garganta. El tipo se burló de eso. ¿Podría sostener tu mano? Y eso hizo que Lidia se riera un poco. ¿Qué tengo, 9 años? Ella puso los ojos en blanco y volvió a entrar. Pero el tipo alcanzó la columna donde crecía una vid y arrancó algo de ella. ¿Puedo darte una flor? Dijo sosteniendo una pequeña morada. Lidia fue a alcanzarlo, pero él tiró de él. ¿Prometes mantenerlo? Si te pregunto mañana si lo tienes y dices que no, entonces me dolerá mucho. Lidia luego se lo quitó. Bueno, si no lo hago, mentiré. Ella lo dejó con eso mientras se apresuraba a entrar. Danny estaba cargado en una camilla y los técnicos de emergencias médicas lo estaban sacando cuando Scott fue y saltó para estar a su lado. Danny susurró. Calla. Danny balbuceó. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo, viendo si estás bien. Y. Me pregunto si te pasó algo raro hoy. Además de estar paralizado del cuello para abajo, agregó rápidamente. Uno de los paramédicos interrumpió. Lo siento, pero lo necesitamos en el hospital. Solo una pregunta más, insistió. Uno. Luego miró a Danny. ¿Estás bien? Danny lo miró. ¿Le pasó a mi ex también? Scott miró hacia atrás y vio que al exnovio de Danny también lo subían a una ambulancia porque estaba paralizado. Sí, le dijo. Danny sonrió. Entonces estoy genial, dijo haciendo que Scott se riera un poco. Scott miró hacia otro lado y vio que Stiles había detenido su jeep a una corta distancia y rápidamente fue a por él. Bien. Stiles dijo mientras entraba. No pude sacar nada de Danny. Bueno, entonces, ¿podríamos largarnos de aquí antes de que el ayudante de mi papá me vea? Dijo frenético. Con todos estos casos de Stiles presente durante los ataques y recientemente la llamada en un disturbio en la casa de Scott, lo último que necesitaba era que lo atraparan en otra escena con Scott y Jackson inconscientes en la parte trasera de su jeep. Antes de que pudiera encender el auto, el patrullero personal de su padre se detuvo directamente en la línea de visión de su jeep y le hizo sonar la sirena. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Esto podría empeorar? Escupió. Pero luego Jackson dejó escapar un gemido en la espalda, una señal de que él también se venía. Eso fue retórico. Él gritó. Scott negó con la cabeza y señaló al sheriff. Deshacerse de él. Los ojos de Stiles se abrieron. ¿Deshacernos de él? Estamos en la escena del crimen y él es el sheriff, le recordó a Scott. Ahora Scott estaba empezando a inquietarse en su asiento. Hacer algo. Gritó desesperadamente. Stiles luego señaló detrás de él. Manténlo fuera de la vista, dijo antes de salir del auto justo cuando su padre salía de su propio auto. Oye, le dijo. Jackson comenzó a moverse para sentarse, pero Scott fue y lo empujó hacia abajo mientras trataba de hacerlo callar. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijo el papá de Stiles mientras se acercaban el uno al otro. Stiles pareció desconcertado. ¿Qué quieres decir con qué estoy haciendo aquí? Luego hizo un gesto hacia la jungla. Es un club.
Estábamos de fiesta. En el club. El sheriff le dio a Jungle una mirada dura. No es exactamente tu tipo de club. Bueno papá, hay una conversación que creo que necesitamos. Tú no eres gay, lo interrumpió. Stiles lo miró. Podría serlo, dijo sonando un poco ofendido. Pero su padre negó con la cabeza. No vestido así. Stiles luego miró su ropa. ¿Qué? Pero se detuvo allí mismo cuando su padre parecía dirigirse a su jeep y Stiles se interpuso en su camino. De vuelta en el jeep, Jackson gemía de nuevo y Scott enseñaba los dientes. Jackson, cállate. Le siseó. Esta es la tercera escena del crimen con la que te tropiezas, sin mencionar la locura de esos asesinatos hace un tiempo en los que parecías haberte sumergido, le dijo el sheriff a Stiles con los ojos entrecerrados, lo que hizo que Stiles se congelara un poco. En este punto, me han contado tantas mentiras e historias que ni siquiera estoy seguro de reconocer al niño que está parado frente a mí. ¿Qué diablos está pasando ahora? Scott se estremeció ante el mordisco que venía del padre de Stiles y pudo escuchar que el pulso de su amigo comenzaba a acelerarse un poco. La suya subió un poco cuando Jackson empezó a gemir de nuevo. ¿Qué está pasando? Jackson murmuró cuando empezó a volver en sí. Jackson, lo siento, pero, Scott lo dejó así antes de ir y golpear a Jackson, dejándolo inconsciente. Luego se dio la vuelta para mirar a Stiles y su padre. Justo a tiempo cuando el sheriff lo miró y Scott le dedicó un pequeño saludo con la mano y una sonrisa nerviosa. Stiles se aclaró la garganta. Papá, yo. La verdad, Stiles. El sheriff estaba casi mirando a su hijo. Stiles descubrió que las garras se extendían desde la punta de sus dedos mientras apretaba los puños y los clavaba en las palmas. La verdad. Está bien, Se mordió el interior de la mandíbula cuando sus ojos vieron la ambulancia en la que subían a Dandy. Luego soltó sus manos de su apretón y se las frotó para tratar de limpiar un poco de sangre en ellas mientras sentía que la piel de su mano ya se estaba curando. La verdad es que estuvimos aquí con Danny, exhaló. Él acaba de romper con su novio, así que Scott y yo pensamos en intentarlo y, ya sabes, sacarlo y distraerlo de su mente. Eso es todo, terminó encogiéndose de hombros. Stiles miró a su padre a los ojos y pudo oler que la ira de su padre se desvanecía y era reemplazada por un poco de compasión. Eso fue muy bueno de ustedes, terminó diciéndole su padre en voz baja. Stiles dejó escapar una pequeña sonrisa. Ustedes son buenos amigos. Scott escuchó y sintió todo entre ellos dos y dejó escapar un suspiro. Podía sentir que Stiles había comenzado a tensarse e incluso olía un poco de sangre saliendo de él, pero se sintió aliviado de que Stiles lograra manejarlo. Sabía que no podría haber sido fácil para Stiles hacerlo, pero lo hizo. Stiles comenzó a alejarse de su padre, pero no sin antes darle una sonrisa más amplia y un poco de entusiasmo antes de que se dirigiera a su jeep y su padre fuera a la escena del crimen. Stiles subió al jeep y rápidamente encendió el motor y los alejó. El jeep pasó a Tree Sargent mientras caminaba hacia su SUV con su padre esperando adentro. 7 paralizados, dijo Chris mientras entraba. El rumor son las drogas. Probablemente alucinógenos, ya que los testigos dicen que vieron un monstruo demoníaco en la pista de baile. Gerard sonrió. Ahora, ¿quién creería algo así? ¿Sabes lo que me cuesta creer? ¿Cómo pudiste quedarte allí mientras esa cosa te rodeaba y no hiciste nada? ¿Quieres explicarme eso? Su tono fue suave pero no disimuló el mordisco detrás de él. Intuición, dijo Gerard simplemente. ¿Entonces sabes lo que es? Tengo una sospecha, dijo antes de buscar en su bolsillo su pastillero. Y si tengo razón, entonces se rige por ciertas reglas. Reglas que no se doblan fácilmente. Luego tragó sus pastillas. ¿Necesitamos detener a Derek para resolver esto? Pero Gerard negó con la cabeza. No necesariamente. Esta noche es la primera vez que lo ves desde que Kate murió. ¿Estoy en lo correcto? Chris se tensó. Desafortunadamente. Y el único otro vínculo que tenemos con él es Isaac Leigh, ya que estamos seguros de que Stilinski, aunque ayudó a exonerarlo y culpar a Kate de todo, no está con Derek, ¿verdad? ¿Qué estás pensando? Chris preguntó en voz baja. Creo que si esto molesta a Derek lo suficiente como para sacarlo de su pequeño agujero, entonces podríamos tener una oportunidad. ¿Cuál te enseñé que es la mejor manera de eliminar una amenaza? Chris dejó aparecer una sonrisa. Haz que alguien lo haga por ti.
El jeep se apresuró a través de la carretera vacía mientras los dos lobos adolescentes debatían a dónde dirigirse con su invitado. ¿Qué hay de tu casa?, preguntó Stiles. No con mi madre allí, chilló Scott. Necesitamos llevarlo a algún lugar donde podamos retenerlo el tiempo suficiente para averiguar qué hacer con él. O el tiempo suficiente para convencerlo de que es peligroso. ¿Averigua qué hacer? ¿Qué podrían hacer? El que mató al cazador y al mecánico, además de atacarlo a él y a Derek en la piscina, estaba justo detrás de ellos. En cuanto a convencerlo de que era una parte peligrosa, fue Jackson. Eso fue suficiente explicación. Aún así, eso no cambia el hecho de que ahora tenían la Cánima, una criatura que incluso ponía nervioso a un alfa como Derek, en su punto más vulnerable. Stiles, sinceramente, no veía lo que realmente podían hacer, además de lo obvio. Todavía digo que deberíamos matarlo. No lo vamos a matar. Scott gritó. Stiles enseñó los dientes. Ah, bien. Stiles trató de pensar en otra solución. Entonces consiguió uno. Creo que puedo tener algo. ¿Implica violar la ley? A estas alturas, ¿no crees que eso es un hecho? Scott se encogió de hombros. Solo estaba tratando de ser optimista. No te molestes, interrumpió Stiles. Jackson abrió los ojos para encontrarse en un espacio brillantemente iluminado que no era su dormitorio. Trató de moverse, pero descubrió que tenía las manos y los pies esposados y atados a una cadena fundida en el suelo. Miró más de cerca y vio que estaba en una especie de camioneta de prisioneros. Un vehículo policial y podía pensar en una persona que podría obtener esto y le haría esto. Él y su amigo. Stiles. Rugió. Cal. Te voy a matar. Afuera, Scott y Stiles estaban parados no muy lejos de la camioneta y solo se miraban. ¿Crees que eso realmente lo retendrá?, preguntó Scott mientras echaba un vistazo a la furgoneta. Es lo más seguro y privado que se me ocurre. Scott asintió. Era tan bueno como lo iban a conseguir. No podemos dejarlo solo. Uno de nosotros tiene que quedarse y cuidarlo y el otro tiene que ir a la escuela y encontrar a Danny. Stiles asintió. Entonces, ¿quién tiene el primer turno? Scott solo lo miró y Stiles dejó escapar un pequeño suspiro. ¿Por qué supe que ibas a hacer eso? No puedo darme el lujo de perder un día en este momento, dijo Scott en tono de disculpa. Está bien, Stiles exhaló y estiró el brazo. Ve. Pero no te olvides de hablar con Danny. Averigua por qué Jackson iría tras él. Sí, dijo Scott. Se dio la vuelta para salir, pero se detuvo y lo miró. Stiles y gracias. Stiles solo asintió con la cabeza y se encogió de hombros. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 12 Amigo parte 2. Jackson estaba mirando las cadenas que lo sujetaban cuando escuchó que las llaves se movían en la puerta y se abría un momento después con Stiles entrando. Cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a él. Oye, murmuró Stiles. Te traje algo de comida. Déjame salir. Jackson gritó. Ahora. Stiles se estremeció y arrojó la bolsa que sostenía. ¿Sabes? Te puse esos pantalones, está bien amigo. Una pierna a la vez. Estar cerca y en persona con tu basura no fue lo más destacado de mi día. Está bien, así que no creas que esto es divertido para mí tampoco. Luego se pasó una mano frustrada por la cara antes de señalarlo. ¿Sabes? No es que te lo merezcas, pero en realidad te estamos haciendo un favor. ¿Esto me está haciendo un favor?, le gruñó. Sí, idiota. Estás matando gente. Hasta la muerte. Sí, y hasta que podamos descubrir cómo detenerte, te vas a quedar aquí. Lo siento, dijo poniendo los ojos en blanco y sin quererlo. Luego fue por la bolsa y sacó los sándwiches que recogió. ¿Ahora, quieres el jamón y queso o el club de pavo?, preguntó sosteniéndolos para que Jackson los viera. Pero Jackson mantuvo su mirada. ¿De verdad crees que mis padres no me buscarán? Stiles luego le arrojó el sándwich de pavo antes de sacar el teléfono de Jackson. No, si creen que no pasa nada, dijo acercando la pantalla a la cara de Jackson para poder ver el mensaje de texto que le envió al padre de Jackson. Sí, dijo al ver la mirada en su rostro. El señor Whittemore estaba en la estación del alguacil mostrándole el mensaje de texto al alguacil Stilinski desde su teléfono. Señor Whittemore, dijo el sheriff tomando el teléfono.
Tal vez me estoy perdiendo algo, pero, esto no significa exactamente juego sucio. Pero el señor Whittemore acaba de quitarle el teléfono. Dice. Me alojé en la casa de un amigo anoche. Todo bien. Te amo. Ahora, aunque somos tan unidos como cualquier familia, hay ciertas cosas que Jackson no ha podido decir desde el día que le dijimos que estaba adoptado. ¿Cosas como qué? Preguntó el alguacil. Jackson nunca dice, te amo. Eso hizo que el sheriff entrecerrara los ojos. ¿Nunca? El señor Whittemore negó con la cabeza. Ni una vez en 11 años. Gerard había sacado a Jason de una de sus clases para verlo en su oficina. Se preguntó de qué se trataba todo esto. Él no podía saber que ella sabía sobre Jackson, ¿verdad? ¿Con quién dijiste que estabas estudiando esta noche? Le preguntó mientras se sentaba en su escritorio. Oh, solo Lidia. Nos estamos preparando para nuestro semestre de Historia Mundial. Eso hizo que Gerard sonriera. La historia era una de mis favoritas. Especialmente la historia militar. ¿Alguna vez escuchaste la frase, conoce a tu enemigo? Allison asintió. Es de El arte de la guerra de Sun Tzu. Muy bien. ¿Sabes lo que significa? Para ganar una batalla, uno debe saber todo sobre su enemigo, respondió ella. Correcto otra vez, dijo con un leve asentimiento. Sucede que tu padre y yo tenemos ese mismo problema. Tenemos un enemigo que conocemos casi por completo. Ha matado a uno de los nuestros, entre otros. Lo he oído, dijo en voz baja. Así que esto era sobre Jackson. O más bien sobre la cánima. ¿Escuchaste que Jackson Whittemore no se presentó a la escuela hoy? Allison simplemente levantó la cabeza y trató de no entrar en pánico. ¿Él no lo hizo? Sus padres llamaron y también lo hizo la policía. Y parece que Stiles, el hijo del alguacil Stilinski, tampoco se presentó a la escuela hoy. No se preocupen, no dije nada, ya que podría ser un poco incómodo dada la situación de nuestra familia. Historia reciente con el chico. Incluso la tuya. ¿Qué? Allison dijo antes de aclararse la garganta cuando su voz se quebró un poco. Gerard sonrió. Bueno, dado que el señor Stilinski es el mejor amigo de Scott McCall, imagino que todo ese drama influyó en tu ruptura con el chico. Allison se quedó en silencio ante eso. Pero, verás, realmente no creo en las coincidencias. Especialmente cuando se trata de circunstancias preocupantes. Luego entrecerró los ojos hacia ella. No sabrás nada que arroje algún tipo de luz sobre esto, ¿verdad? Allison se limitó a negar con la cabeza. No. Bueno, ¿qué tal si te digo lo que sé? Sé que el primer instinto de un adolescente es proteger a sus amigos. Y, dijo levantándose de la silla y comenzando a caminar hacia ella. Creo que mi nieta siempre querría proteger a sus amigos, incluso si eso significara mentir. Entonces, solo quiero hacer una pregunta más y esta vez, con una pequeña ventaja. Apoyó las manos sobre sus hombros. No te voy a lastimar. Luego puso su dedo índice a un lado del cuello de Allison. Solo quiero tener una idea de tu pulso. Piensa en ello como un juego. Todo lo que tienes que hacer es decirme la verdad. Luego se inclinó. ¿Sabes algo acerca de la desaparición de Jackson? Ahora estaba claro lo que estaba haciendo Gerard. Estaba tratando de sentir si ella le estaba mintiendo. Su única esperanza era hacer todo lo posible para no hacer nada que hiciera que su pulso la traicionara. Su corazón ya estaba comenzando a acelerarse y esperaba poder usar eso como una tapalera. No, dijo ella. ¿Está en problemas? Preguntó. Yo y no lo sé. ¿Tiene algo que ver con la desaparición de Stiles también? ¿O de Scott? No, respondió ella. Quiero decir, no lo sé. Gerard aflojó un poco su agarre. Tu pulso saltó. Allison luego saltó de su silla para mirarlo. Eso es porque me estás asustando. Oh, lo siento, cariño. Definitivamente estaba yendo demasiado lejos, dijo con una pequeña sonrisa risueña. No es broma, dijo bajando la mirada. No fue correcto para mí usar tácticas como esa. Lo siento. Bueno. Puedes volver a clase. Allison luego salió, pero se detuvo cuando notó que un hombre estaba instalando una cámara en la oficina. Volvió a mirar a Gerard, quien asintió con la cabeza. Avanzar. Allison se movió por los pasillos para llegar a su próxima clase, pero notó que había nuevas cámaras montadas en todas partes. Su abuelo ahora tenía ojos por todas partes en la escuela.
Sin duda para observar mejor los movimientos de ella, Scott, Stiles y los nuevos betas de la manada de Derek. Allison estaba en su asiento cuando levantó la vista cuando Scott entró para sentarse en su asiento habitual. Scott, le susurró ella. Pero Scott no la miró. Scott, lo intentó de nuevo, pero fue en vano. Trató de ponerse de pie para llamar su atención, y él lo hizo, pero tuvo que volver a sentarse. Cierta mujer entró en el salón de clases. La madre de Allison. Me temo que tu maestra se sintió enferma hoy y tuvo que irse temprano. Así que, desafortunadamente, te quedas conmigo como sustituta, terminó mientras se sentaba en el borde de su escritorio y sonreía a la clase. O realmente a su hija y Scott, quienes la miraban conmocionados. ¿Alguien puede ponerme al tanto de dónde estamos? Luego volvió la cabeza hacia Scott. Señor Calle, ¿y usted? Luego, Scott fue a buscar su libro mientras trataba de revisar sus notas para tratar de recordar dónde se suponía que debían estar exactamente, aunque no habría nada en su libro que lo hiciera porque no había estado manteniendo la cabeza nivelada en esto. Clase últimamente. De vuelta en la camioneta de la policía, Stiles estaba, con calma, tratando de explicarle a Jackson lo que le estaba pasando, por 10ª vez. Jackson parecía estar tratando esto como una broma sin gracia de su parte. ¿Escamas? Jackson preguntó aburrido. ¿Como un pez? No, son más como un reptil. Sí, y tus garras tienen este líquido que paraliza a las personas. Es lo que Derek usó contigo cuando te probó. Ah, y tienes una cola. ¿Tengo una cola? Preguntó con una pequeña mirada. Sí, tienes una cola. ¿Hace algo? Bastante por lo que he visto, respondió con escenas retrospectivas de ser golpeado en el torso con él y bajando para golpearlo mientras estaba en el suelo. Jackson luego trató de ir a por él, pero las cadenas lo detuvieron. ¿Puedo usarlo para estrangularte? Siseó. Stiles solo puso los ojos en blanco. Jackson, en caso de que lo hayas olvidado, soy un hombre lobo. Está bien, sin las garras y la cola no vas a asustarme tanto, incluso si no estuvieras encadenado. Eso solo hizo que Jackson golpeara su espalda contra la pared de la camioneta con ira y algo de rencor celoso que se escapaba de él para que Stiles lo oliera. Además de la incredulidad. ¿Todavía no me crees? Muy bien, la noche del partido de semifinales, ¿qué hiciste justo después? Me fui a casa, respondió. ¿Estás seguro de eso? Sí, idiota, le susurró Jackson. ¿Qué otra cosa haría yo? Tú nos atacaste a mí y a Derek en la escuela y nos atrapaste en la piscina antes que tú y yo tuvimos un pequeño enfrentamiento de colmillos y garras. También mataste a un mecánico, justo enfrente de mí, por cierto, eso fue encantador, dijo secamente. Y uno de los cazadores de Argent. Descubrió que no se sentía demasiado destrozado por eso. Pero había uno por el que estaba desgarrado. Oh, y anoche trataste de matar a Danji. ¿Por qué querría matar a mi mejor amigo? Le preguntó a Stiles con incredulidad. Bueno, eso es lo que Scott está tratando de averiguar en este momento. Bueno, tal vez debería estar tratando de averiguar cómo va a pagar por un abogado cuando los procese hasta la cárcel. Stiles solo negó con la cabeza. Las emociones de Jackson lo golpearon de lleno y eso solo hizo que el joven hombre lobo se sintiera enfermo al verlo. Stiles luego miró a Jackson con sus ojos dorados para que retrocediera. Trata de recordar a Jackson, tus amenazas pueden hacer que Scott se estremezca, pero no funcionan conmigo. Y piensa detenidamente en enojar a Scott, ya que él es la razón principal por la que todavía estás vivo para quejarte en este momento. Stiles luego hizo que sus ojos volvieran a la normalidad cuando la mirada de Jackson se aflojó un poco, pero su ira aún permanecía. Stiles hizo ademán de irse pero se detuvo. Todavía tengo una cosa más que decir. En la noche de la primera luna llena, ¿qué pasó? Jackson se limitó a negar con la cabeza. Nada. No pasó nada. Stiles escuchó el aumento en el pulso y puso los ojos en blanco mientras salía por la puerta para dejar a Jackson solo en la camioneta. Cuando terminó la clase, todos comenzaron a salir corriendo por la puerta, especialmente Scott, ya que tenía muchas cosas que hacer antes de volver con Stiles en el bosque. Allison salía sola cuando su madre la llamó por su nombre para detenerla. ¿Sí? Preguntó mientras la miraba de nuevo. Nos hemos dado cuenta de que has estado pasando mucho tiempo saliendo con Lydia Martin. También la has estado llamando con más frecuencia últimamente. Allison sonrió. Sí, bueno, papá y tú dijisteis que ahora debería estar observándola con más cuidado.
Y, con todo lo que ha pasado, quiero que sienta que todo sigue normal y bien. Su madre asintió. Sé que es difícil. Tratar de no mirarlo, dijo trayendo lo que realmente estaba en sus mentes. O más bien quién. Luego se levantó y caminó hacia ella. Piensa en lo fuerte que te hace. Especialmente cuando todas estas otras chicas están dejando que sus vidas en la escuela secundaria sean definidas por un chico que esperan que las lleve al baile de graduación. ¿No puedo ser fuerte e ir al baile de graduación? Por supuesto, dijo envolviendo su brazo alrededor de ella y acompañándola a la puerta. Pero con otra persona. Pero luego la detuvo y se giró para entrecerrar los ojos hacia ella. Recuerda, dijo con un tono de voz duro. Mientras te mantengas fuerte, no tendremos que matar a un chico de 16 años. Allison miró a su madre, asustada por un momento, mientras las advertencias pasadas de Stiles resonaban en su cabeza. Ahora no solo estaba preocupada por Scott, sino por su propia familia si la amenaza de su madre realmente se hacía realidad. Hasta el momento, Stiles había marcado y roto a 3 cazadores que solo intentaron matarlo. Miró a su madre y tuvo una visión de su rostro rasguñado y su garganta abierta como un relámpago en su mente antes de que la soltaran y saliera corriendo. Los ojos duros de su madre la seguían con la mirada. Stiles estaba enviando otro mensaje de texto al padre de Jackson para decirle que no iba a volver a casa de la escuela porque quería hacer ejercicio en la sala de pesas con algunos de sus compañeros de equipo cuando un suave crujido lo detuvo. Se tensó y colgó el teléfono antes de sacar las garras de su mano izquierda. Luego escuchó el crujido acercarse e intentó atacar al intruso para descubrir que fue Allison quien retrocedió asustada al ver las garras de Stiles. Oh, Dios mío, resopló Stiles mientras se detenía. ¿Qué estás haciendo? Pero Allison negó con la cabeza. Ellos saben. ¿Qué? Saben que Jackson ha desaparecido. Stiles no podía creerlo. No, no pueden. He estado enviando mensajes de texto a sus padres desde anoche. No tienen ni idea. ¿Cómo pudieron? Allison estaba haciendo sonar que sabían que algo andaba mal de inmediato. Miró el primer texto y no vio nada extraño. Mi abuelo me dijo que sus padres fueron a la policía. Ellos lo saben. Eso significa que su papá lo sabe. Y si sabe que algo anda mal, entonces estaría tratando de encontrar a Jackson por cualquier medio, como su teléfono. El que estaba sosteniendo en este momento. Prácticamente sostenía un letrero de neón intermitente para que ellos fueran. Empezó a enloquecer un poco antes de ir al asiento delantero de la camioneta para acceder a la radio de la policía. Se estaba reproduciendo un mensaje para que los oficiales se dirigieran a la reserva y esperaran la señal de su padre. Jackson también pudo escucharlo desde atrás. Stiles luego se sentó en el asiento del conductor con Allison subiéndose también. ¿A dónde vamos? Ella le preguntó. Stiles llamó a la madre de Jackson. En algún lugar muy lejos de esto. Luego arrojó el teléfono por la ventana para que la policía lo rastreara hasta el medio de la nada antes de que los llevara a una parte diferente y profunda del bosque. Scott se dirigió al hospital para ver a Danny mientras estaba en el proceso de chequeo. La parálisis había desaparecido y se le autorizó a irse a casa. ¿Estás seguro de que todo está bien entre tú y Jackson? Le preguntó a Danny. Danny se encogió de hombros. Sí. Todo está bien. Danny miró dentro de su billetera y la cerró de golpe. ¿Los policías tienen que tomar mi identificación falsa? ¿No hiciste nada para hacerlo enojar? Eso hizo reír a Danny. ¿Qué tan enojado? En una escala del 1 al 10. 1 está un poco irritado y 10 quiere matarte, dijo un poco lento en la última parte antes de agregar. Con violencia. Jackson siempre ha estado en un 4. Pero estamos bien. De hecho, le estaba haciendo un favor. ¿Qué favor? Estaba recuperando un vídeo para él. Lo puse en mi tableta. Que está en la cajuela de mi auto, y probablemente todavía en el club, dijo en tono derrotado. ¿Imágenes? Para que Jackson hablara con Danny sobre algo así, entonces tenía que ser algo importante y probablemente explicaría por qué Danny fue atacado. ¿Qué había en el vídeo? ¿Realmente se supone que no debo decirlo? Ahora sabía que era algo importante. Danny, ¿y si te dijera que esto podría ser una cuestión de vida o muerte? ¿Se supone que no debo decirlo? Danny repitió. Scott dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza antes de que la vista de la billetera de Danny le diera una idea. ¿Qué pasa si te digo que puedo recuperar tu identificación falsa?
Sí, robar una identificación de la evidencia no sería lo más extraño que él y Stiles habían hecho. Danby luego le dijo lo que Jackson le dijo y Scott tenía todo lo que necesitaba. Ahora tenía que encontrar esa tableta y obtener las imágenes. Pero antes de que pudiera salir del hospital, su madre lo detuvo. Si bien creo que estar aquí para ver cómo está tu amigo es encomiable, tengo que jugar a ser mamá dura en este momento. Aunque no soy muy bueno en eso. Scott no podía creer esto. ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. Recibí una llamada de tu director. ¿Estás reprobando 2 clases? Dejó que su cabeza se deslizara. Sí, lo sé. Es por eso que estoy estudiando con Stiles en este momento. ¿Sabes que si fallas incluso en uno de tus exámenes parciales, te van a detener? Preguntó con dureza mientras se cruzaba de brazos ante él. El rostro de Scott cayó. Dijo que... ¿Retenido? No podía creerlo. Sí, le susurró su madre. Todos tus amigos van a ser juniors mientras que todavía eres un estudiante de segundo año. ¿Entiendes a Scott? No puedes fallar. Lo sé. Su declaración tiene un significado que se extiende a la escuela pasada. Está bien. Gracias, dijo su madre dejándolo ir. Scott salió del hospital y se montó en su bicicleta mientras se dirigía al club. Vio el coche de Dandy y fue a por el maletero para ver si podía abrirlo o algo. Sin embargo, vio que alguien ya había entrado. Miró adentro pero no encontró rastro de la tableta. Alguien lo había tomado y tenía las imágenes. Las imágenes de Jackson en la noche de luna llena. Scott se dirigió al nuevo lugar que Stiles había elegido para llevar a Jackson y vio que Jason estaba con él. Inmediatamente le contó todo lo que averiguó y sobre la tablilla. Stiles también le dijo que Jackson todavía no creía el hecho de que ahora era el Cánima. Si no recuerda haber sido el Cánima, entonces no recordará haber robado la tableta de Danby, resopló Scott. Stiles negó con la cabeza. ¿Por qué robaría la cosa si ni siquiera sabía lo que hay en ella? Danby lo hizo por él de todos modos. ¿Por qué molestarse en robarla cuando se la iba a dar? ¿Qué pasa si alguien más lo tomó? Dijo Allison. Entonces alguien más sabe lo que es, se desesperó Stiles. Lo que podría significar que alguien lo está protegiendo, intervino Scott. Allison asintió. Correcto. El bestiario dice la Cánima busca un amigo, ¿verdad? Jackson se inclinó más cerca mientras se esforzaba por escuchar de qué estaban hablando los tres desde el interior de la camioneta. Algo no estaba bien con Stiles en esto. Está bien, espera. Entonces, ¿alguien ve a Jackson hacer un vídeo de sí mismo convirtiéndose en Cánima y luego borra parte de él para que no lo sepa? ¿Quién haría eso? Ver a un tipo convertirse en un lagarto del tamaño de un hombre, editar imágenes no sería el primer impulso que tendrían. ¿Alguien que quería protegerlo? Allison adivinó. Hay algo más, dijo Scott mientras miraba a Stiles. Dijiste que lo único que podías encontrar en línea sobre el Cánima es que persigue a los asesinos. ¿Y si eso es realmente cierto? Stiles negó con la cabeza. No, no puede ser. Intentó matarnos a todos, ¿recuerdas? No sé ustedes dos, pero últimamente no asesiné a nadie. Scott negó con la cabeza. No creo que en realidad estuviera tratando de matarnos. Miró a Allison. ¿Recuerdas cuando estábamos en lo de Isaac? Pasó justo a nuestro lado, ¿no? Ella asintió. Tienes razón, simplemente se escapó. Scott luego miró a Stiles. ¿Y no te mató en el taller mecánico? Bueno, sí, pero trató de matarnos a mí y a Derek en la piscina. ¿Lo hizo? Preguntó Scott. Bueno, sí, estaba esperando que saliéramos. Tan pronto como lo hicimos, atacó. ¿Qué pasa si solo estaba tratando de mantenerte adentro? Y la razón por la que te atacó fue porque saliste. Los ojos de Stiles se agrandaron mientras se estremecía. Está bien, ¿por qué me siento tan violada de repente? Porque está pasando algo más y no sabemos qué es. No sabemos qué está pasando con Jackson o por qué alguien lo está protegiendo. Conoce a tu enemigo, murmuró Allison haciendo que ambos chicos la miraran. Oh, es solo algo que dijo mi abuelo. Stiles solo asintió. Está bien, entonces. Lo tengo. Mata a Jackson. Problema resuelto. Scott lo miró porque podía sentir que Stiles estaba hablando en serio esta vez y no estaba bromeando o siendo sarcástico. Él arriesgó su vida por nosotros. Contra Peter, ¿recuerdas eso? Stiles entrecerró los ojos. No, Scott, no recuerdo eso.
Recuerdo que Jackson nos amenazó. Nos chantajeó. Y luego nos vendió a los cazadores. ¿Recuerdas eso? Resopló enojado. Prácticamente tuve que arrastrar a Jackson por el pescuezo para ayudarlo esa noche a arreglar el desastre que ayudó a hacer. Y ahora descubrimos que Derek lo mordió. Es gracioso cómo todavía obtuvo lo que quería. Supuestamente arriesgando su vida por nosotros. Es gracioso, finalizó salvajemente. Allison solo miró a Stiles mientras argumentaba su caso para matar a Jackson y detener a la cánima con los ojos entrecerrados un poco. Eso no significa que todavía no valga la pena salvarlo, argumentó Scott. Oh. ¿Y cómo se supone que vamos a salvarlo, Scott? ¿Encontrar al alfa que lo mordió y hacer que Jackson lo mate? Porque esa idea funcionó muy bien para ti, ¿verdad? Scott cerró los ojos con fuerza por un momento antes de volver a abrirlos. Pensaremos en algo. Solo necesitamos algo más de tiempo. Bueno, no creo que tengamos ese tiempo, Scott. Stiles casi rugió, lo que hizo que tanto Scott como Allison se estremecieran un poco. Stiles dejó escapar un suspiro para disipar algo de la tensión que estaba sintiendo. Luego señaló la camioneta. ¿Quieres que nos arriesguemos aún más por él? ¿Por Jackson? El tipo que acabamos de descubrir arriesgó nuestros secretos y nuestras vidas solo para poder tener un recuerdo enfermizo. Él no sabe lo que está haciendo, respondió Scott. ¿Y qué? Stiles respondió. Así que yo tampoco, argumentó Scott. ¿Recuerdas, cuando casi los mato a ti y a Jackson? Le dijo a Allison, quien asintió. Tenía a alguien que me ayudara. Él no tiene a nadie. Stiles mantuvo la mirada fija. Sí, bueno, eso es culpa suya. ¿Recuerdas lo que te dijo Derek? A veces la forma que tomas refleja a la persona que eres. Personalmente, habría apostado dinero para que se convirtiera en un burro considerando lo idiota que es. Siempre ha sido, pero supongo que un monstruo reptiliano es otra forma de hacerlo. De acuerdo, Jackson siempre ha sido una serpiente sin espinas, escamosa, babosa y de sangre fría en la hierba y ahora está afuera para que todos la vean. Luego miró a Allison. Probablemente por eso se supone que Kanima debe buscar un amigo. Es porque Jackson no es capaz de ser uno en absoluto. Le conté que atacó a Danny y no lo desconcertó. Dijo que Danny era su mejor amigo y sin embargo, todo lo que obtuve de él cuando le dije que casi lo mata fue ira y molestia. No sintió la más mínima vergüenza o miedo por eso. O sobre esas otras personas que mató. Todo lo que le importaba era por qué no era un hombre lobo poderoso. Isaac, Erika y Boyd, también dejaron que el poder se les subiera a la cabeza, pero tampoco queremos que les pase nada, señaló Scott. Eso es diferente, Scott. Realmente no sabían en lo que se estaban metiendo. Jackson sí. Con Peter, Derek y los cazadores sobre él, así como el conocimiento de Peter detrás de los ataques de animales y el ataque a Lydia, Jackson no compartió esa excusa. A él no le importa nada ni nadie más que él mismo y cuando muestra alguna preocupación es porque quiere algo. Solo se trata de que él se sienta como el perro de arriba por aquí, dijo usando comillas en el aire. Es por eso que estamos en este lío, para empezar. Él no podía manejar que no estaba el centro de atención durante 5 malditos minutos y que éramos mejores que él en algo que intentó todo para tratar de derribarnos y luego tratar de ser mejor que nosotros cuando descubrió nuestro secreto. Bueno, espero que haya pensado que todo valió la pena porque esas personas a las que paralizó y mató probablemente no lo hagan. Tenemos que hacer algo ahora antes de que termine matando a alguien más. Jackson trajo todo esto sobre sí mismo. Scott simplemente dejó que Stiles despotricara sobre todo el asunto. Podía entender por qué Stiles estaba enojado. Scott no se sentía mejor por esto. La idea de que tendrían que hacer esto, para Jackson de todas las personas, no fue fácil de soportar. En algún nivel, sabía que Stiles tenía razón. Muchos puntos cuando se trataba de Jackson. Pero Scott no quería enfrentarse a la alternativa. Y sabía que a pesar de que Stiles lo defendía, él tampoco quería hacerlo. Probablemente estaba pensando que Jackson no les había dado otra opción. No importa, dijo Scott en voz baja. No podemos dejar que esto se vuelva personal, Stiles. ¿De acuerdo? Tienes razón. Algo dentro de él hizo que la mordedura lo convirtiera en Kanima y lo puso en marcha para atacar y matar a todas esas personas. Y tal vez no le importe. Pero lo hacemos. Hizo todo esto porque cree que somos mejores que él, ¿verdad? Así que seamos mejores y ayudémoslo incluso si él no haría lo mismo por nosotros. Si podemos salvarlo, entonces deberíamos intentarlo.
Stiles lo miró por un momento mientras Scott le devolvía la mirada con esos suaves ojos marrones y Stiles se encontró desinflado. No sabía si se sentía cansado de dejar salir todos sus sentimientos sobre Jackson de esa manera o si Scott le dijo lo que necesitaba escuchar. Tal vez fueron ambas cosas cuando Stiles se pasó una mano por la parte posterior de la cabeza y luego asintió. Está bien, está bien. Estoy contigo. Tratamos de salvarlo, dijo de acuerdo. Scott asintió y miró a Allison, quien también asintió. En la camioneta, Jackson cerró los ojos mientras una lágrima caía mientras repasaba en silencio todo lo que ambos acababan de decir sobre él. Se miró las manos y luego vio que lo que parecían escamas comenzaban a cubrir su palma izquierda. La vista de eso comenzó a asustarlo. Stiles se fue a casa cuando dejó a Scott para hacer su turno de guardia y dijo que quería comenzar con la tarea que Scott logró recolectar para él. Sin embargo, antes de hacer eso, trabajaría en la última información de inteligencia que le dieron Scott y Allison. En el que la madre de Allison tuvo que sustituir a una maestra en la escuela y ahora estaba trabajando allí en su lugar. Tenía la sensación de que los Sargents podrían haber modificado las circunstancias un poco como sospechaba que habían hecho con el director Thomas. Llegó a su habitación y fue por su caja de evidencia recopilada contra los Sargents, pero su rostro se descompuso cuando la tomó de su escondite. Se sentía ligero. Lo llevó a su cama y lo abrió para encontrar que la caja estaba vacía. Todos los archivos impresos y las fotos que recopiló se habían ido. El disco donde tenía una copia de esos archivos, así como el archivo de audio de la amenaza de Sri Sargent, también habían desaparecido. Fue a su computadora portátil. Lo tenía todo respaldado allí. Pero miró para ver que había sido borrado. No, no, no. Dijo mientras golpeaba con furia una mano sobre el escritorio. Se ha ido. Todo ello. Todo para detener a los Sargents de una vez por todas. Ido. Scott estaba montando guardia en la camioneta cuando el sol se había puesto. Scott tenía muchas cosas en mente y resistió el impulso de golpear su cabeza contra un árbol cercano para dejarlas sueltas. Pero sonrió cuando escuchó el sonido familiar del auto de Allison estacionándose cerca. Se acercó a él y saltó dentro. Oye, dijo Allison mientras cerraba la puerta detrás de él. Oye. Entonces, Stiles me dijo que se dirige a casa de Lydia para ver cómo está. Espera poder lograr que ella lo perdone por prometerle hablar con ella y luego dejarla en su auto. Allison dejó escapar una pequeña sonrisa. Sintió pena por Stiles por eso. Eso no es fácil de explicar. Allison luego miró hacia la camioneta mientras Scott miraba a lo lejos. ¿Cómo supo tu papá dónde estaría anoche? Estaba allí en el callejón. Él y Gerard. Allison le devolvió la mirada. Tienen gente, explicó en voz baja. Tipos que monitorean cada cámara en la ciudad. Cajeros automáticos. Cámaras de tráfico. ¿Has visto las que ponen en la escuela? Scott asintió, pero Allison levantó las cejas hacia él. ¿Pensaste que le dije? Scott negó con la cabeza. No, dijo rápidamente. Yo solo, se desvaneció. Scott no sabía por qué incluso comenzó eso. Supuso que las palabras de Stiles estaban empezando a llegar a él. Últimamente, parecía que Stiles estaba empezando a tener buenos puntos y estaba teniendo más razón sobre todas las cosas que estaban pasando en la ciudad últimamente. Y con sus recientes acusaciones sobre Allison y su familia, además de que Gerard lo apuñaló y lo amenazó, estaba empezando a preocuparse de que pudiera haber una posibilidad real de que él también tuviera razón sobre Allison. Que no se podía confiar en ella. Estoy de tu lado, Scott, le dijo. Siempre estoy de tu lado. Allison le estaba diciendo la verdad. No necesitaba sus sentidos mejorados para decirle eso. Stiles estaba equivocado. Él sabía eso. Lo sé, le dijo suavemente. Lo sé, lo siento, dijo tomando su mano en la suya antes de moverse para besarla. Lo siento. Luego dejó escapar un suspiro de frustración. Es solo que pensé que las cosas volverían a la normalidad ahora. O al menos lo suficientemente normal como para poder aprobar mis clases, agregó un poco divertido. Allison le sonrió. Pasarás, le aseguró. Luego fueron a abrazarse. Mientras comenzaban a perderse el uno al otro en el momento, Jackson comenzó a tensarse. Las escamas que habían llegado a su mano ahora comenzaban a extenderse hacia su brazo. Su respiración comenzaba a intensificarse y su corazón comenzó a latir con fuerza. Pero Scott no se dio cuenta cuando Allison puso música para ellos. Sentí que me iba a quedar dormida en tus brazos, explicó.
Me gusta cuando te duermes en mis brazos. No lo hago. Me despierto y siempre te has ido, explicó. Scott cerró un poco los ojos. Eso es porque no quiero despertarte. Prefiero despertarme contigo. Scott sonrió. Pero luego su sonrisa se desvaneció un poco. La escuela secundaria es solo 2 años más. Allison gimió. 2 años más. Y para entonces, Scott no estaría clasificado como un niño por el código de sus padres y entonces sería un juego justo para ellos. Esto es bastante difícil de superar para la gente normal. Dejaron que ese triste pensamiento flotara en el aire por un momento. Entonces Scott pensó en algo. Oye, ¿qué dirías si pudiera ser normal? Allison lo miró, confundida. He estado pensando desde que la vimos en el hospital. Lydia, fue mordida por el alfa, ¿verdad? Peter le dijo a Stiles que si la mordedura no te convierte, entonces te matará. Pero nada le pasó a Lydia. Los ojos de Allison se entrecerraron. ¿Significa que ella es inmune? Scott asintió. Sí, y si lo es, la inmunidad no significa que podrías curarte. Lydia podría tener la clave para que volviera a la normalidad. Luego se separó de ella y la miró directamente a los ojos. ¿Quieres eso? Sabe que lo querría. Él no pidió nada de esto y correría cualquier riesgo que tuviera para volver a ser normal. Quiero cualquier cosa que me permita estar contigo, respondió ella. No solo hasta el final de la escuela secundaria. Bueno, entonces será mejor que sea hasta el final de la universidad. Mis calificaciones apestan, agregó a la ligera. Allison negó con la cabeza. No solo hasta la universidad. Scott la miró fijamente. Lo digo en serio. Lo sé. Luego agarró su rostro ligeramente. Lo sé, dijo antes de comenzar a inclinarse más cerca. Scott y Allison luego se besaron suavemente por unos momentos antes de que el aire en el auto comenzara a calentarse para ellos. Luego comenzaron a alcanzar y tirar de la ropa del otro mientras su sesión de besos se intensificaba. Allison se movió para empujar suavemente a Scott hacia el asiento trasero del auto mientras Scott le quitaba la parte superior con cuidado. Estaban besándose y acariciando cada rincón del cuerpo del otro que podían llegar también. El auto se llenó con los sonidos de la música suave de la radio y sus gemidos, jadeos y gemidos. Jackson estaba en la camioneta viendo cómo su cuerpo comenzaba a ser alcanzado por escamas y su cuerpo comenzaba a arder con una intensidad acalorada. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente cuando las escamas subieron a su cuello y comenzaron a apoderarse de su rostro. Sus dientes comenzaron a alargarse a medida que se transformaban en las afiladas filas de corte de cánima y sus brazos se movían para romper las esposas a las que estaba atado. Pronto, todo su cuerpo comenzó a torcerse y cambiar a medida que su cuerpo se llenaba de escamas y su cola emergía. El cánima estaba de regreso y atravesó las puertas traseras sin que la joven pareja en el auto lo supiera, no muy lejos. Stiles estaba tirando de su jeep hasta donde habían escondido la camioneta. Trató de ir a ver a Lydia, pero ella no había estado en casa, así que decidió hablar con Scott. Miró hacia adelante para ver que había un auto cerca, el de Allison, y se dio cuenta de que ella debía haber venido a ver a Scott. Salió y comenzó a caminar hacia allí cuando se quedó boquiabierto al ver más de cerca la camioneta. Luego corrió hacia el auto y se sintió aliviado al ver que Scott y Allison no estaban muertos. Pero eso fue solo por un segundo antes de que viera cómo eran en realidad y luego golpeó la ventana sorprendiendo a la pareja desnuda. «Hey», les gruñó. «Lamento molestarte, pero creo que quizás quieras venir y echar un vistazo a esto». Tan pronto como se vistieron, Scott y Allison siguieron a Stiles a la camioneta para ver que la puerta estaba abierta y que Jackson no estaba. «Estaba así cuando llegué aquí. ¿Quién sabe cuánto tiempo hace que salió?», les explicó con una mirada leve. Allison empezó a palidecer. «Tengo que decírselo a mi padre». Scott luego comenzó a caminar cuando la gravedad de la situación comenzó a golpearlo. «Va a matar a alguien». Scott asintió. «Está bien. Está bien, díselo», dijo luciendo derrotado. Stiles miró a Allison antes de mirar a su amigo. «No puedes hablar en serio. ¿Todavía crees que podemos confiar en ellos?» «Podemos confiar en mi papá». «Sé que podemos», argumentó Allison. «Ya no podemos hacer esto solos. Necesitamos ayuda». Stiles fue a patear con enojo un poco de tierra a un lado. «Todo esto es mi culpa», murmuró Scott. Allison negó con la cabeza. «No, no es». «Ella tiene razón», asintió Stiles. «No es solo tuyo, Scott.
Luego señaló a los dos. Es de los dos. Eso hizo que ella y Scott lo miraran. Stiles, comenzó Scott. No, Scott, interrumpió. No creo que aprecies lo jodidos que estamos. Está bien, lo teníamos. Hicimos esto nosotros mismos, miró a Allison. Y lo perdimos porque ustedes dos decidieron conectarse en su automóvil en lugar de ver al monstruo reptiliano asesino. Tuvimos suerte de atrapar a uno de la forma en que lo hicimos. Ahora, está suelto y cualquiera que mate de aquí en adelante estará sobre nosotros. Porque ustedes no podían mantenerse enfocados en algo además de ustedes dos. Luego miró a Scott. Pudiste confiar en mí, Scott, para vigilarlo y yo confié en ti. Supongo que también es mi culpa, dijo ligeramente regañando. Allison pensó que era un poco injusto que Stiles lo dijera. No es como si eligieran ignorar a Jackson. Simplemente cometieron un error. Stiles, comenzó. Allison, no, interrumpió Scott. Tiene razón, esto es culpa nuestra. Y Scott, si hablas en serio acerca de seguir tratando de salvar a Jackson, entonces no podemos dejar que los Sargents lo sepan, dijo sin tener en cuenta que Allison estaba allí para escucharlo decir esto. Si les hacemos saber, lo matarán sin pestañear. A menos que pienses que los Sargents te escucharán tan bien como yo lo hice, señaló Stiles. Scott recordó cuando el padre de Allison lo amenazó en el bosque y en su cocina, así como cuando su abuelo lo apuñaló fuera del hospital. Allison exhaló cuando vio a Scott pasarse la mano por la cara. Parecía que él estaba de acuerdo en que ella no fuera con su padre. No pudo evitar sentirse un poco enojada porque Scott estaba con Stiles cuando él había argumentado en contra de su plan para salvar a Jackson al principio. Pero rápidamente se lo quitó de encima. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ella les preguntó. Tal vez deberías ver si puedes encontrar más información sobre Kanima en el bestiario, sugirió Scott. Podría ayudarnos a encontrarlo y. Tal vez incluso curarlo. Stiles fue a presionar sus ojos. Scott, creo que tendré que decírselo a mi papá. Si más personas van a aparecer muertas, creo que él tiene que saber por qué. Scott asintió con la cabeza. Allison abrió mucho los ojos hacia Stiles. ¿De verdad vas a decirle a tu papá? ¿Cómo vas a convencerlo de nada de esto? ¿Vas a decirle? ¿Acerca de mí? Stiles adivinó. ¿Sobre nosotros? Dijo mirando a Scott. En realidad espero que me crea sin hacer eso. Scott luego brilló con sus ojos dorados. Si él va a creerlo, parece que tendremos que hacerlo. Stiles resopló. Tenía miedo de esto. Allison fue a su casa y vio a su abuelo en la sala de estar junto a la chimenea. Hola, cariño, dijo mientras ella entraba. Oye, le dijo suavemente. Notó que parecía haber algo ardiendo en la chimenea. ¿Qué estás haciendo? Oh, dijo mirando los papeles que estaba preparando y poniendo a quemar. Simplemente deshaciéndome de algunos archivos basura. Allison asintió antes de subir las escaleras. Gerard la vio irse antes de que sus ojos se posaran en la pila donde había algunas fotos de él, Chris y Victoria, así como documentos sobre los cazadores a su cargo y un archivo sobre el exdirector y su forma de renuncia que tenía notas alrededor. Diciendo que fue falsificado. Luego tomó una memoria USB y la arrojó a las llamas. Allison se dirigió a su habitación y encendió la lámpara cuando casi saltó al ver a Lydia en su cama. Me asustaste muchísimo. Lydia solo la miró. He estado sentado aquí durante una hora esperándote. Allison fue a guardar sus cosas. No puedo pasar el rato ahora, Lydia, dijo arrastrando las palabras. No necesito a nadie con quien pasar el rato. Necesito a alguien con quien hablar. Yo, entiendo que debe ser importante, pero si puede esperar. Eso hizo que Lydia se levantara de la cama. ¿Por qué todos siempre me dicen que espere? ¿Por qué nadie puede tener ahora mismo disponible? No se puede tener todo en este momento, argumentó Allison. Está bien, ¿sabes lo que necesito? Necesito a alguien que me traduzca 5 páginas de latín arcaico. Puedo ver que eso no va a suceder pronto, dijo haciendo un gesto con los hombros hacia afuera. Lydia se encogió de hombros y se cruzó de brazos. Sé latín arcaico, dijo. Allison se volvió para mirarla. ¿Sabes latín arcaico? Preguntó con incredulidad. Me aburrí con el latín clásico, explicó Lydia como si no fuera gran cosa. Eso hizo que la cara de Allison se derrumbara. ¿Qué tan inteligente eres? Lydia acaba de sacar su mano. Solo muéstrame las páginas.
En la estación del sheriff, Scott y Stiles entraron con el rostro lleno de temor. Llegaron a las oficinas y Stiles asintió con la cabeza al ayudante de turno. ¿Puedes llamarnos? Le preguntó al tipo. Necesito ver a mi papá. El chico abrió la puerta para ellos y Stiles fue y la abrió, pero no siguió adelante. Scott solo se quedó atrás con él. ¿Estás listo para esto? Le preguntó a Stiles. Stiles dejó escapar un suspiro. No, gruñó antes de comenzar a moverse. Los dos se dirigieron a la oficina del sheriff, pero se congelaron cuando vieron que Jackson también estaba allí, completamente humano. Los dos miraron mientras Jackson se giraba para darles a los dos una expresión de suficiencia. Se cortó cuando el sheriff entró en su línea de visión. Scott. Stiles. Momento perfecto, les dijo. Ambos prácticamente podían ahogarse con la molestia y el despecho que exudaba. El padre de Stiles luego señaló al hombre detrás de él. ¿Conoce al padre de Jackson, el señor David Whittemore? Esquire. Eso significa abogado, suministró Jackson. Scott y Stiles compartieron una mirada molesta ya que parecía que las cosas habían dado un paso complicado para empeorar. De regreso en la habitación de Allison, Lydia terminó de traducir el pasaje que Morrell le había leído a Allison en su oficina. Sin embargo, la traducción de Lydia fue ligeramente diferente a la que le dio Morrell. ¿Estás segura? La señora Morrell dijo que esa palabra significa amigo. ¿La Cánima busca un amigo?, le preguntó a Lydia para asegurarse de que lo había entendido bien. Pero Lydia negó con la cabeza. Ella estaba equivocada. Significa maestro. ¿La Cánima busca un maestro? Ella jadeó. Lydia levantó una ceja y dejó el escritorio. ¿Por qué? ¿Es eso importante? Sí, murmuró Allison para sí misma. Alguien no lo está protegiendo. Alguien lo está controlando, se dio cuenta con horror. Final capítulo 12.